Hola a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy con esto, con el último detalle que nos falta de la parte de teoría con respecto a las guías de onda rectangular y circular, ¿no? Hacer un resumen de los tipos de atenuación que pueden existir en la guía. Entonces, bueno, ese tipo de atenuación, como vimos en clases anteriores, está la atenuación por conductor, que es debida a las pérdidas existentes en el conductor de la guía, en el conductor metálico de la guía. Entonces eso ocurre, por supuesto, cuando la conductividad no es infinita, sino que tiene un número finito que corresponde a un conductor determinado, un conductor real, y la frecuencia de corte, la frecuencia de operación es mayor a la frecuencia de corte. En ese caso, se produce una atenuación de conductor por efecto del conductor, y eso fue el análisis que hicimos, donde salía aquella expresión gigante, tanto para la guía de onda rectangular como para la circular. También vimos al principio del tema de las guías de onda que podía existir una atenuación reactiva o atenuación de rechazo a un modo específico, un modo MN. Esa atenuación se produce cuando la frecuencia de operación es menor a la frecuencia de corte del modo que estemos tratando. Entonces, esa atenuación es como exactamente la atenuación de rechazo a un modo. Cuando el modo no se propaga, se atenúa muy fuertemente a razón de esta atenuación que está aquí. La atenuación que nos faltaba es esta que está acá, que es debida a las pérdidas en el dieléctrico de relleno. Entonces, le vamos a llamar alfa sub d, y ocurre para cuando rellenamos la guía con un dieléctrico que tiene cierta conductividad, que no es un aislante perfecto. O sea que el dieléctrico de relleno no es un aislante perfecto, y entonces esta conductividad es mayor a cero y distinta a cero. Eso ocurre cuando la frecuencia de operación es mayor a la frecuencia de corte. Vamos a considerarlo así. Y básicamente la podemos calcular a través de esta expresión que está acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, que el épsilon, en vez de tener la permitividad del dieléctrico, en vez de ser un número real, completamente real, va a tener una parte imaginaria. Así que esto le podemos poner aquí un D, aquí un D, aquí D, aquí D. Acá, ¿no? Entonces, bueno, esta fórmula que está acá es aplicable cuando tenemos esta condición que se produce cuando las pérdidas, la parte imaginaria de esa permitividad es mucho menor a la parte real. Entonces, en ese caso, la velocidad de propagación es aproximadamente el inverso de la raíz de mu épsilon, y entonces es aplicable esta condición que está acá. La frecuencia de operación, exactamente, el límite es que la frecuencia de operación sea mayor a la frecuencia de corte. Entonces, vamos a tener entonces este nuevo tipo de atenuación. Eso que en total son 3 atenuaciones las de guía de onda que existen, que pueden existir. Entonces, bueno, para ejemplificar eso, vamos a comenzar con una sección de ejercicio. Ya terminando la parte de teoría, vamos a comenzar a hacer ejercicio. Entonces, vamos a realizar este problema, el problema I2, en el cual tenemos que aplicar esos conocimientos. Fíjense, se tiene una guía de onda rectangular sin pérdidas, en la que se propaga solamente el modo dominante a una frecuencia de operación de 9 GHz.
Las dimensiones de la guía son tales que a esta frecuencia las constantes de atenuación de los modos TE20 y TE02 son respectivamente estos dos valores que están aquí. Entonces piden calcular las dimensiones de la guía. O sea, es una guía de onda rectangular, nos dan esas dos atenuaciones, la frecuencia de operación es 9 GHz y nos piden calcular las dimensiones de la guía. ¿Cómo podríamos hacer ese problema? Ajá. Hay el modo de operación, una de las es que el modo de operación dominante, Ajá. o sea, en eso se propaga en el modo de operación dominante. Exactamente, solo el modo de propagación dominante a una frecuencia de operación de 9 GHz, exactamente. El modo de operación dominante, no me recuerdo, creo que es 01, ¿no? No, es TE10. TE10. Pero es que no sabemos porque recuerda que esta frecuencia de operación no es la frecuencia de corte del modo TE10. Eso es lo que pasa. Esta es F, esa F que tenemos allá, la frecuencia de operación, pero la frecuencia de corte del modo TE10 no lo tenemos. Eso es el dato interesante del problema. Hay unas constantes de atenuación, dime. ¿Mm? Hay una relación entre la diferencia de las dos frecuencias Ajá. que también podría llevar a dimensión. Sí, hay una ecuación del ancho de banda también, pero igual como no sabemos las dimensiones, tampoco podemos hacer nada por allí. Los únicos datos que nos dan son estos. De aquí es que tenemos que resolver de alguna manera. O sea que esta es la atenuación para este modo y esta es la atenuación para este modo. Pero falta algo, ¿verdad? Pareciera que faltará algo. Entonces fíjense, muchachos, de alguna manera tenemos que relacionar estas dos atenuaciones con las dimensiones de la guía. Vamos a suponer que esa guía es hueca, ¿no? Que creo que no lo dice, pero vamos a asumirlo así. Asumir, vamos a poner acá, asumir una guía hueca. Asumir. Entonces fíjense, muchachos, si asumimos eso, ¿qué podemos hacer allí? Fíjense que en este tipo de problemas lo que hay, como sucede muchas veces, como le sucede muchas veces en los exámenes, aquí lo que hay que estar es más o menos claro conceptualmente. Hay varios tipos de atenuaciones posibles para una guía de onda, por lo menos tres tipos de atenuación. Y ahí no nos dicen nada de qué tipo de atenuación puede ser esa. El enunciado, en principio, de ahí deberíamos, o sea, no nos dicen qué tipo de atenuación es, pero del enunciado uno debería saber qué tipo de atenuación es esa. Parece, ¿verdad? De rechazo, ¿verdad? Porque nos dicen que es una guía sin pérdida. Y si asumimos una guía hueca,
que en realidad es así, entonces la atenuación que se está trabajando acá es la de rechazo. La de rechazo un modo o atenuación reactiva. Hay gente que se ha puesto en problemas como estos, se ponen a calcular la atenuación de conductor para ver qué les da. Pero es dificilísimo, en verdad, hacerlo por allí y no es conceptualmente correcto. Ok, entonces, ¿qué ecuaciones tenemos que plantear? ¿Cuál es la condición que debe cumplirse? ¿Qué expresión tiene esa atenuación de rechazo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo sucede esa atenuación de rechazo? Exactamente, cuando la frecuencia de operación es menor a la frecuencia de corte. Entonces, en ese caso, la constante de propagación es un número real. Un número real puro. Entonces esto es igual a K sub C cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon. Entonces esa atenuación de rechazo es igual a la constante de propagación, en ese caso para cuando la frecuencia de corte es menor a la frecuencia de corte Mn, aquí es Mn. Aquí es Mn. Entonces, eso ocurre en ese caso. ¿Qué tenemos que hacer allí entonces? Bueno, esto debe ser igual. Esto es, por supuesto, Mn. Evaluarlo en 2,0. Esto es TE 2,0. TE. Sobre centímetro. Sí, está en centímetros. Ajá. Sí. Ya va. Entonces, bueno, tenemos entonces esas dos ecuaciones. K sub C, para el caso de la guía de onda rectangular,
K sub c cuadrado era mpi sobre a al cuadrado más npi sobre b al cuadrado. Entonces, bueno, al evaluar todo eso, entonces queda así. Entonces, fíjense, muchachos, la frecuencia de operación en el problema es 9 GHz. Eso nos lo dicen acá. Entonces, F es igual a 9 GHz. Entonces, claro, hay que evaluar para 9 GHz la atenuación de un modo, de uno de los modos es esta, y para otro de los modos es esta que está acá. La constante de propagación, que es un número real, que es la atenuación reactiva, adquiere este valor y para ese modo, y adquiere este valor también para este otro modo. Entonces de allí se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Si uno saca la cuenta, si uno saca la cuenta, al final de aquí sale que A debe ser igual a 2,296 centímetros y B ,34 centímetros. Este 2pi, fíjate que la constante de propagación, la K sub c, es mpi
mpi entre a, esto al cuadrado, más npi entre b al cuadrado. Al evaluar en 2, 0, entonces este se hace 0, este se hace 2. Entonces, claro, este 2 es 2pi, es este. Y el a es este. El otro. El 2pi es el 2πf. Esto recuerda que es 2πf. Entonces, por eso sale 2πf. Neper sobre metro. A Neper sobre centímetro. Ay, Dios mío. Es aquí. Esto en centímetros y esto en centímetros. ¿Y esa respuesta sería la conversión? Exactamente. Sí, estos son los datos del problema. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. Fíjense que todo esto se resuelve es solamente estando claro conceptualmente. También es centímetros, ¿verdad? En alfa F0. Ajá. Aquí es centímetro. Esto es centímetro. Entonces, una vez sabemos qué tipo de atenuación es, entonces sabemos con qué fórmula aplicar, qué expresión aplicar. Bueno, vamos a realizar el problema I3. Fíjense el problema I3. De una guía de onda se sabe que B es igual a A tercios. Si se excita dicha guía con una frecuencia igual a 3 veces la frecuencia de corte del modo TE01, ¿qué modos se propagarán? Eso es básicamente lo que nos dice, lo que nos pregunta ese problema. ¿Cómo podremos hacerlo? Y la frecuencia es mayor que la frecuencia de corte. Entonces está una atenuación, ¿no? Ajá. Fíjate, la frecuencia de operación, Es mayor a la frecuencia de corte. exactamente, la frecuencia del modo dominante. Fíjense que 3 veces FC01 es mucho mayor. Esto no sé. Esto es 0,1. Espérate, vamos a ver si Es que se ve raro. se ve raro porque está escrito de manera extraña. Parece una beta. Esto es así. Así. Entonces, fíjense, ¿cuál es la primera el primer modo, el modo dominante de una guía de onda rectangular? El modo TE10. Y aquí nos dicen que el modo, que la frecuencia de operación es igual a 3 veces la frecuencia de corte del modo TE01. Y nos preguntan qué modos se propagarán. Entonces, fíjense, las dimensiones de la guía son tales que B es igual a A tercio. Y se excita con esta frecuencia, con una frecuencia de operación igual a 3 veces la frecuencia de corte TE01. Entonces, los datos son esos. Vamos a ponernos por acá. A igual 3B, la frecuencia de operación
Así. Como la frecuencia es mayor a la frecuencia de corte, no estamos en la atenuación de las pérdidas. Ajá. Esa, fíjate, de una guía, de la atenuación no nos dicen mucho, realmente no nos dicen nada. Puede ser que sea construida con metal o no. Vamos a asumir que, bueno, que está construida con un conductor perfecto. Vamos a asumir que está construida con un conductor perfecto. Y del dieléctrico no nos dicen, no vamos a asumir que está hueca o no. Realmente eso creo que no importa mucho para este problema. Lo que sí importa es determinar esto que está acá. Saber esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Cómo será la frecuencia de corte TE01? ¿Cuál será la expresión de ella? ¿Quién se acuerda? A ver. Ajá, exactamente. B sobre 2B. Exactamente. Entonces la frecuencia de operación es 3B sobre 2B. Esa es la frecuencia de operación. ¿3B? Ya va. ¿Por qué 2A? Ya va. La frecuencia de corte es la velocidad de operación, es la velocidad de propagación en el medio entre 2B, ¿verdad? Ya va. Lo que pasa es que esto es, la frecuencia de operación es 3 veces la frecuencia de corte TE01. Esta es la frecuencia de corte TE01. Y entonces, claro, por eso es que le estoy poniendo ese 3 aquí. Y esto, claro, obviamente es igual a 3 a 9B entre 2A. Así, ¿no? Ya. Entonces, de aquí, entonces, ¿qué tenemos? De aquí debemos hacer algo para ver cuáles son los modos que se propagan. Porque tenemos que determinar qué frecuencias de corte son mayores o menores a esa. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, debería ser con la constante de propagación. Hay que recordar que la constante de propagación es mpi mpi sobre a al cuadrado más vamos a sacar esto para afuera. Vamos a leerlo así.
Exacto. Ok. Entonces, bueno, muchachos, fíjense. La constante de propagación, de manera general, es esta que está acá. Uno puede sacar factor común pi de esa raíz y puede dejarlo de esta forma. Puede simplificar esto como esto es el inverso de la velocidad de propagación al cuadrado. Lo podemos colocar acá abajo. Y nos queda este término que está acá. Para nuestro caso, la condición es que A es igual a 3b. Entonces, A es igual a 3b. Lo colocamos acá. Y la otra condición es que la frecuencia de operación es 3 veces la velocidad de propagación en medio, exactamente 1 entre la raíz de mu epsilon, esta que está aquí, y esa que está acá, la colocamos acá. Entonces, esa frecuencia de operación que está acá, la colocamos acá adentro, y nos da esto. Entonces, bueno, una vez bien simplificada esa constante de propagación, la pregunta es, ¿qué modos se propagarán? ¿Qué tenemos que hacer con esa ecuación? Para saber qué modos se propagan. Hasta aquí la parte de carpintería. Ajá. Para los términos que no anulen la constante de propagación. ¿O será otra condición? Ajá. Ajá. K sub c cuadrado, ¿qué debe ser? Debería ser... fíjense, para que haya propagación, ¿qué tiene que ocurrir? Aquí. Que este término, la suma de estos términos, sea mayor a esto, para que haya propagación. No. Al revés. Esto, para que exista, cuando veíamos los casos de los modos TE y TM, ¿qué ocurría con la constante de propagación? Cuando había propagación era J beta, ¿verdad? Exactamente. Entonces esto tiene que ser un número imaginario para que exista propagación. Si no, no. Entonces este término tiene que ser menor a este para que exista propagación.
De lo contrario, estamos en el caso de la atenuación reactiva. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, esto... Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? M entre 3b cuadrado más n entre b al cuadrado tiene que ser menor a 3b al cuadrado. Eso es lo que tiene que cumplirse. Entonces, m entre 3 al cuadrado n esto a 9 exactamente. Vamos a ponerle 3 al cuadrado. ¿Y cómo sabremos eso? Fíjense que, bueno, uno puede empezar a tantear hasta que consigue todos los modos que son. Una manera rápida de hacerlo es hacerlo gráficamente. Uno trazar la elipse correspondiente aquí a mn y ver cuáles modos cumplen y cuáles no. Por acá en la lámina, en la guía, hay están las soluciones de eso. Esa también debe estar en el CD. Exactamente. Sí, claro. ¿No lo has visto? Sí. Entonces, bueno, aquí, uno puede graficar esa elipse en función de m y n y obtiene esta elipse que está acá. Todo lo que esté dentro de la elipse son los modos que se propagan. Entonces, está el modo TE11, el TE10, el 01, el 02 y así. ¿Qué sucede? Bueno, para los modos, cuando uno vaya a decir qué modos se propagan, entonces uno puede decir el TE10, el TE10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Este no, porque este queda justo en el límite. Entonces no se propaga tampoco. El 8 sí, ¿no? ¿Cuál? El 8 sí. El 8 sí. Entonces, por acá está el 1, el 01, el 02 y el 03 tampoco porque está en el límite también. Entonces no se propaga. Entonces este para acá, este creo que también. Se propagan todos estos. Esto es lo que respecta a los modos TE, porque también se propagan los modos TM. ¿Y qué modos? ¿Cuál será la diferencia?
Ajá. ¿Cuál será la diferencia? ¿Que no pueden? Exactamente, que no pueden tener un cero. Y fíjate, el cero está aquí. Y acá. Entonces está en este eje y está en este eje. Entonces los modos TE, los modos TM que se propagan, en realidad son el 1,1, el 2,1, 3,1 y así. En realidad son estos que están aquí. Los demás no se propagan. Entonces, bueno, por lo menos en la gráfica, de la gráfica parece que se propagan por acá 8, 16 y 6. Que pareciera que hubiera 36 modos propagándose, si uno los cuenta todos. Ok, muchachos, preguntas. ¿Dudas al respecto? Ok. Bueno, vamos a ver un caso de una guía de onda circular. Bueno.
Sí, las atenuaciones se cumplen en ambas guías. Todas las guías tienen una atenuación reactiva, una atenuación de conductor y una atenuación de dieléctrico si es que es el caso. En todas puede ocurrir lo mismo. Lo que cambia es K sub C. Eso es lo que cambia. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver el caso de una guía de onda circular. Vamos a ver así.
Aquí esto es... Ok. Bueno, entonces, imagínense, tenemos esta guía de onda circular de radio 0,5 centímetros. La señal que entra, en principio le estamos inyectando dos señales diferentes. Esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo. Las dos al mismo tiempo. Así que aquí tenemos el 0 y aquí el 0. Entonces, todas terminan aquí, las dos terminan aquí en T sub 0. La única diferencia es que esta señal tiene una frecuencia de 13 GHz, o sea, la portadora que modula a esto que está acá tiene 13 GHz y la otra, la que modula a la misma señal, o sea, a una señal parecida, la otra señal, la portadora es de 15,9 GHz. Entonces, si se inyectan esas señales, ambas señales al mismo tiempo, vamos a poner así. Entonces la pregunta es, ¿llegarán al mismo tiempo al receptor? Esa es la primera pregunta. Y en tal caso de que no sea así, ¿cuál será la diferencia de retardo entre ambas señales? Esa es la pregunta. A ver, muchachos, ¿cómo planteamos ese problema? La primera pregunta es relativamente sencilla, tiene mucho que ver con teoría. ¿Llegarán al mismo tiempo? ¿Qué opinan? ¿Llegarán al mismo tiempo al receptor esas dos señales? Deberían llegar F2 primero. A ver, puede ser que sí, pero ¿cómo lo podemos determinar? Tiene que ver con la velocidad de propagación también. Ajá, cuando sacamos, habían dos velocidades, ¿verdad? F es directamente proporcional con la velocidad de propagación. Que F es directamente proporcional a la... No, realmente no es así. No. Depende de la guía, por supuesto. Mientras más larga, más se tarda, ¿no? Pero habían varias velocidades que estaban involucradas allí. Había una velocidad que se llama velocidad de fase y otra velocidad de grupo. Y está la velocidad de propagación en el vacío. ¿Cuál de las tres utilizamos? La de grupo, ¿verdad? La de grupo es la velocidad a la cual se desplaza la información. Exactamente. Entonces, la velocidad de grupo
Así, ¿verdad? De manera general, esta era la expresión. Entonces, entonces llegarán ambas señales al mismo tiempo. Pareciera que no, ¿verdad? Porque de la velocidad depende de la frecuencia. Si transmitimos a una frecuencia, entonces hay una señal entonces que llegará primero que la otra. De acuerdo a la expresión, ¿cuál debería llegar primero? Exactamente, la señal 2. Esa es la que debería llegar primero. ¿Por qué? Porque al evaluar aquí, en una frecuencia más alta, nos da una velocidad de grupo más alta también. Ok, ¿cuál entonces es la diferencia del retardo de ambas señales? O sea, cuando lleguen al receptor, ¿con qué tiempo de diferencia llegarán? O sea, ellas deben llegar así. Deben llegar una primero y la otra después. Esto en tiempo, ¿cuál será este tiempo? Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Ajá. La calculamos con esta expresión que está acá. Pero fíjense que esto, para nuestro caso particular, bueno, esto no hay problema porque la guía está vacía, está hueca, mu igual a mu sub 0 y epsilon es igual a epsilon 0. Esto es epsilon d y mu sub d. Pero esto que está acá, ¿cómo lo calculamos? Aquí hace falta algo más. Hacen falta las frecuencias de corte de la guía. ¿Y cómo las calcularemos? ¿Quién se acuerda? De la clase pasada, habíamos visto que el modo dominante de la guía de onda circular era el modo TE11. Y el modo que seguía era el TM01. O sea que esos dos modos definían el ancho de banda de la guía. Entonces fíjense, FC TE11 era igual a ¿quién? Era esto que estaba acá. Y esto era exactamente la frecuencia de corte del modo TE11. La que seguía
era la frecuencia de corte del modo TE, TM01, que era Esos valores se cumplen para todos los casos con la guía hueca. sí, claro. Y si no es hueca también, porque esto es general. Lo que pasa es que esto es el inverso, recuerda que esto es el inverso de la velocidad de propagación. O sea, esta raíz que está aquí. Esto es 1 entre la velocidad de propagación. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué hacemos allí? Fíjense que si uno calcula estas frecuencias, para nuestro caso, esto es igual a 1 entre C. Esto es igual a 1 entre C y eso da al final 12,19 GHz y esto da igual a 15,92 GHz. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos ya las frecuencias de corte. ¿Qué son estas dos que están acá? ¿Qué nos falta? Bueno, simplemente calcular la velocidad de grupo. Pero ¿cómo la vamos a calcular? ¿Para qué modo lo vamos a calcular? ¿Cuál es el modo en el cual se están propagando esas señales? ¿Bajo qué modo se están propagando? En TE11. Exactamente. Se están propagando en el modo TE11. Entonces, la frecuencia de corte que hay que colocar aquí es esa misma. Entonces, la velocidad de grupo... ¿Solo porque es el dominante decimos que se está probando por ese modo o por qué otra razón? No, porque la frecuencia de operación, está por encima, en ambos casos, por encima de ese modo dominante, que es este, y está por debajo de este otro. Las dos señales que estamos inyectando están por debajo de ambas, exactamente, de ambas señales. Entonces, la velocidad de grupo para el modo TE11 va a ser igual a la velocidad de la luz. Dime. En otro caso, la velocidad sea mayor a la frecuencia de TM11, se estaría diciendo que la dominante en ese caso sería la TM11. No, si la frecuencia es mayor a esa, entonces se propaga la del modo dominante, que es TE11, y la TM01, por lo menos. ¿Ves la cuestión? Entonces, si están para ver exactamente cuál es la de corte, se ve en qué rango está. Si es más pequeña que la TM, pero más grande que la TM, se dice que se propaga TM. Exactamente, si estás por encima de ambas señales, se propagan si estás por encima de la frecuencia de corte de ambos modos, se propagan los dos. Si estás por encima de nada más la dominante, se propaga nada más la dominante. Dependiendo de cuántas frecuencias cuántas frecuencias de corte tengas por debajo de la frecuencia de operación.
Entonces ya sabrás qué modos se propagan. ¿Ves? Ya, estoy aquí tirando. No, es 12,19. Y aquí es 15,9. Entonces, bueno, lo que hay que sacar es cuenta. Eso es para el caso de que tenga ambos modos, ¿cómo se trabaja la frecuencia de corte? Casos. Ah, entonces, si tienes que se propagaran dos modos, en vez de llegar, imagínate, dos señales, ¿cuántas llegarían? Llegarían 4. Entonces tendrías que ver con qué retardo llega cada una de esas 4. Tienes que trabajar con dos frecuencias de corte diferentes. ¿Ves? Ambas señales para T y ambas señales para T. Exactamente, exactamente. Entonces fíjense, muchachos, vamos a ver entonces qué hacer aquí. ¿Cómo será esto? Aquí lo que necesitamos es calculadora para ver cuánto da esa cuenta. Y luego, la diferencia de retardo es BG. ¿Qué es esto? Este E11, esto es para señal 2. Exactamente, para señal 2. Para TE11. Ahora sí. Esta 104.24 megas. coma 24 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y la de abajo 192,61 por 10 a la 6. Esto por 192,61 metros sobre segundo. Ok. Entonces, el delta T será esto que está acá. Este es el tiempo que tarda
la señal 1 en llegar y este es el tiempo que tarda la señal 2 en llegar. Las primeras son 959 nanosegundos. Esto, 900. Y esta, 519 nanosegundos. y ahora hay que restarlas y listo. 440 nanosegundos. ¿Mm? Nano, es una Nanosegundos, sí. diferencia en nubes casi. Sí, es claro, son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No se puede esperar a varios segundos de diferencia. Sin embargo, en muchos sistemas de telecomunicaciones esos son tiempos importantes. El tiempo entre un bit y otro, cuando nosotros navegamos por internet, o se tiene una conexión de muy alta velocidad, de varios gigabits por segundo, incluso esos tiempos de retardo, los que tarda cada bit, puede ser menores a 1 nanosegundo. O sea, la diferencia entre un 1 y un 0 es una fracción de nanosegundo. Entonces esos tiempos son importantes. Entonces, bueno, con esto, terminamos esta clase de ejercicio y la clase que viene seguiríamos con la parte de fibra óptica. La teoría de fibra óptica. El lunes tendríamos el taller y entonces el miércoles el parcial.